Un saludo a los televidentes de Tinteando con la Firma. Y nuestro tinto de hoy, que es de Café Talla, Café de Pueblo, no lo vamos a tomar con un tema muy bonito, y es el de las orquídeas. Y tenemos como invitado a Daniel Mesa, que es un líder ambiental y que conoce mucho de este tema. Daniel, bienvenido a Tinteando con la Firma. Y gracias por haber atendido la invitación. Muchas gracias, Firma. Bueno, Daniel, ¿cómo es eso de las orquídeas que en realidad a la gente le encanta conocer esa flor porque es que es muy hermosa? Y no solo eso, sino que la flor nacional, aquí en Colombia, pues valga la redundancia, es la orquídea. Sí, pues yo digo que entre todas las plantas en general y hablando pues de familia, la familia de las orquídeas es como una de las que más llama la atención en general y pues no estamos hablando de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, porque de hecho hablando de la historia, hace como 200 años aproximadamente en el mundo los extranjeros tenían en esa época pues como una euforia de empezar a buscar orquídeas, de coleccionar, de exhibir. Entonces es algo muy antiguo, todavía lo conservamos pues, y siempre que a uno le mencionan vi una orquídea muy linda o mira esta orquídea, es siempre resaltando pues la belleza de ese tipo de plantas. Y viviendo en Colombia como tal, creo que para nosotros es muy cercano, o sea, no es difícil en la vida cotidiana ver una orquídea, incluso en las zonas urbanas. Claro. Cuando uno va a viajar y va a un pueblo y va al parque, muchas veces en los mismos árboles del parque están ahí las orquídeas del lugar, en las fincas, en los cafetales, en toda parte ellas están. De pronto muchas personas pues no conocen cuál puede ser, cuál no puede ser, ¿cierto? Tienen en la mente una cierta idea de lo que es una orquídea. Y hablando de la flor nacional, pues todos tenemos la idea de esta flor que se llama Cattleya, que es la flor rosada, grande, con unos colores, a veces tiene en el pétalo de abajo que se llama labelo como amarillo. Y normalmente pues uno va a cualquier finca de estos municipios del suroeste o hasta muchos lugares de Colombia y las personas tienen al menos una matica, casi siempre esa, en las materitas pues de las Digámoslo casas. así, es muy común, se puede decir así. Bueno, yo asocio esa Cattleya de la que usted habla, de que para Semana Santa en muchas casas como que por ese tiempo está floreciendo esta orquídea y entonces las utilizan mucho para la ceremonia, los desfiles y todos estos rituales de Semana Santa. Ella florece en varias épocas del año o solo para ese tiempo, ¿cómo es eso? Pues realmente de esa especie no conozco personalmente bien como eso de la floración. Yo creería que sí debe ser así porque si no recuerdo mal tiene un nombre que le dicen como flor de mayo. Entonces más o menos digamos mayo, junio, como esa época. También me imagino que es normalmente una época que el clima cambia. Claro. A veces es pues, como entre verano, si estamos en invierno, a veces es como un verano o así, ¿cierto? Y en esos cambios donde empieza a veces el verano o días de verano, ¿cierto? Con cierta intermitencia, las orquídeas como que detectan eso, como que ellas están acostumbradas o sintonizadas a reconocer cuánta lluvia está cayendo o si está cayendo menos. Y muchas veces aprovechan y florecen en esos momentos. Entonces, dependiendo de la especie, cada una tiene como sus ciclos de cuándo florecen, cuándo no, cuántas veces. En general, pues dicen que muchas florecen es en los veranos, pero hay unas que realmente casi que siempre o a lo largo de todo el año están floreciendo. Pero estas grandes como las cattleyas sí tienen pues unos momentos específicos. Lo que pasa es que con el cambio climático eso se empieza a desordenar. Claro. Entonces, si antes la gente decía siempre florece en este mes, quizás dependiendo del lugar de Colombia o lo que esté pasando, no es así, o se demora o se retrasa. Entonces, pero sí, o sea, tradicionalmente han estado como muy vinculadas ciertas especies con momentos del año. Entonces no es raro
Claro. que algunas especies las hayan utilizado como para eso, como para la ceremonia, o que Claro, las hayan claro. asociado como con festividades religiosas Sí, sí. o Muy este bien. tipo de cosas. Bueno, Daniel, usted nos trajo unas tomas muy hermosas de unas orquídeas. Vamos a observarlas y nos va contando de ellas, ¿cierto? Vale. Claro que sí. Bueno, esta es una orquídea muy común en jardín, se llama Epidendrum charfi, la primera que vimos. La primera, sí. Se puede ver a la altura del pueblo, como muy fácilmente, incluso hasta en árboles del mismo pueblo. Ya. Esta que acabo de pasar Sí. se llama Quefersteinia tolimensis, muy bonita. También está más o menos como a esa misma altitud de jardín. Realmente acá pues las que les voy a mostrar casi todas son de jardín, pero algunas de esas Ya, pues ya. se comparten también con Andes, con Betania, con estos Ya, ya. municipios aledaños. O sea, Esa, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, es la ubicación de estas orquídeas. sí, o sea, por ejemplo, algo que determina eso es los ríos o las cordilleras. Ah, muy Son bien. como barreras que entonces dependiendo de a qué lado de los grandes ríos, por ejemplo el Cauca, si estoy Sí. a este lado o al otro lado, influye en qué tipo de orquídeas No uno me va a diga. poder ver, Sí. porque es como una barrera generalmente para el movimiento pues de las semillas, de la De las especie semillas, sí. que se reproduzca. Ah, qué Entonces, bien. digamos las de esta zona suroeste, pero que Sí. estamos a este lado del río, Ajá. como cerquita a la cordillera occidental, pues más o menos en estos municipios hay Ciertas especies. cierta especie, unas que son las mismas, pero dependiendo de lo que vos decís de la altura, entonces también hay otras más específicas a ciertas alturas. Ve, interesante esa parte. Pero digamos, teniendo los farallones, Sí. que la mayoría de estos municipios los tenemos, compartimos la gran mayoría de esas especies muy bien. que pues, se riegan como por Sí. todas las laderas de las montañas. Excelente. Entonces sí, si digamos yo estoy en la altura de jardín voy a ver algunas especies, pero si me Claro. vengo para Andes y empiezo a buscar de pronto a los lados de los ríos, que es donde quedan como Claro. algunos bosques, deben haber unas especies que se repiten mucho y que están como más comúnmente ahí en ese sitio. Y si bajo más y me acerco más hacia el Cauca, seguramente Sí. cambia y aparecen otras que no veía acá a la altura de Andes. Ah, mire pues. Entonces, eso de las alturas, yo digo que eso influye mucho y pues por algo en Colombia tenemos tanta diversidad, es porque tenemos también riqueza en geografía en las alturas. Claro que sí. Entonces, especies de tierras bajas, medias, altas. Si tenemos páramo, pues ahí vamos a encontrar otras que solo están ahí en los páramos. Muy bien. Y esos distintos climas pues explican por qué somos tan ricos en biodiversidad, en general de todo, pero en todo. particular de orquídeas. Claro. Bueno, usted nos comentaba en el programa anterior sobre las mariposas, que cuando hay mariposas es un síntoma de que el ambiente que hay ahí en ese lugar está bien, ¿sí? ¿Lo mismo sucede con las orquídeas o eso no tiene nada que ver? Claro, yo digo que es lo mismo porque, digamos, yo voy a un lugar o a un bosque y empiezo a observar y empiezo a encontrar ciertas especies de orquídeas. Dependiendo de cuáles estoy viendo, también me da una idea como que yo pueda saber, bueno, este bosque realmente sí es un bosque bien conservado o no. Porque solamente si es bien conservado, si digamos tiene una parte con árboles muy antiguos, quizás de 100 años o hasta más, Sí. solamente en esos lugares vamos a tener ciertas orquídeas. Entonces, pero uno tiene que saber, obviamente, como, como las características de cada especie de orquídea. Muy Entonces, bien. hay unas que son raras o que están hasta en peligro. Y si yo veo una especie de esas, eso me indica que, uy, entonces este bosque está en un buen estado, o al menos una partecita del bosque tiene características muy especiales Sí, que permite que crezcan esas ahí. perfecto. Y hay otras orquídeas que, igual en zonas, digamos, donde han cultivado, donde ha habido ganadería, o bueno, que ha cambiado mucho como Sí. el paisaje del bosque, Sí. uno igual las va a ver ahí. Entonces son especies que uno las asocia y uno también dice, bueno, si veo mucho esta especie acá, es una especie como
de lugares perturbados o de lugares que han sido transformados, y ellas realmente Se adaptan y pueden vivir ahí desde que tengan pues como el árbol, la sombra, las condiciones. Mire, pues. Como me imagino que mucha gente, pues muchos de los televidentes han visto en los cafetales ciertas orquídeas. Por ejemplo, hay una muy común que es una moradita, una orquídea moradita, se llama Comparetia falcata. Y casi que uno la puede asociar como con ese tipo de lugares, como cafetales, o por ejemplo árboles de potreros como los guayabos o los árboles de las cercas de las fincas, casi siempre se ve ahí y es muy común. O el borde de carretera. Claro. También hay otra que es una orquídea a veces blanquita, entre blanquita y verde o entre blanquita y rosada, se llama Rodriguesia granadensis, si mal no recuerdo. Y esa también es una orquídea como muy aguantadora, o sea que tiene unas características que si hace mucho sol o le pega el sol, o si hay mucho verano, ella aguanta mucho más que otras. Pues. Entonces ella sí se puede encontrar también en carreteras, en borde de carreteras, o lugares así muy, muy comunes, pues cerca a los pueblos. Muy bien. Entonces son indicadores como las que tienen esa capacidad son pocas. Y la gran mayoría no son tan resistentes. Entonces, por eso, dependiendo de cuál ve uno, le indica qué tan bueno es el ecosistema o no. Bueno, a eso voy. Usted está hablando de ecosistemas, de que hay unas que son muy débiles, otras que son muy fuertes y se adaptan, se acomodan. ¿Qué sucede? Y si vale el ejemplo, hay personas que capturan un miquito, ¿sí? Y se lo lleva o un pájaro y se lo lleva para tenerlo de mascota en la casa. Y eso no se puede hacer, ¿sí? Lo mismo sucede con una orquídea, que uno ve que hay gente que, no, que esta orquídea me encantó y trata de llevárselo, inclusive le cambian hasta la temperatura porque cambian de nivel pues, nivel de la altura sobre el nivel del mar y hombre, se me murió, yo la abonaba, sí, en realidad eso es bueno, no es bueno que se toquen esas orquídeas. Ese es un tema muy polémico que en general casi todo lo que se habla de eso es prohibir que la gente haga eso y hablar pues de todos los daños que eso causa. Pero yo digo que es mucho más complejo por varias razones. Por ejemplo, por una razón que es la tradición. Es decir, desde hace cientos de años nosotros todavía vemos pues que hay una tradición que ha permanecido y es que en cada casa hay jardines, ¿cierto? Ajá. Y la gente muchas veces trae plantas del monte, las siembra, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el problema? Pues eso es algo como que hace parte de nuestra cultura. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo de la planta, cada planta tiene su particularidad. Entonces, digamos, hay unas que vos la podés poner en el sol y no hay ningún problema. Hay otra que no, que prefiere la sombra o que tiene que estar muy, muy húmeda, ¿cierto? Sí. Entonces, si uno no sabe y no tiene ese conocimiento y uno va y coge una orquídea y se la trae, sobre todo si es de una parte más alta y la trae a una tierra más caliente, lo más probable es que se muera. Entonces, en el fondo está haciendo un daño y quizás uno no sabe qué tanto daño porque pues depende de la especie, ¿cierto? Sí, puede que no sea una orquídea muy común o que ya en ese bosque no queden muchas de esas orquídeas. Sí. Entonces, en cierto sentido, hacer eso sin tener como la conciencia de lo que uno está haciendo, sin saber qué orquídea es esa, sin conocer nada de esa especie, puede ser muy malo. Pero por otro lado, digamos, siendo parte de la cultura de nosotros, siendo parte de la riqueza que tenemos en Colombia de biodiversidad y todo eso, yo pienso personalmente que hay otras formas en las que uno podría utilizar esa riqueza y que podría ser para, por ejemplo, ese sentido pues de ornamental o la belleza de una casa, ¿cierto? Como ambientar un lugar y que sea más bonito, tener un jardín donde uno le dé cabida pues a esas especies que son nativas, que son de la tierra de uno, del lugar de uno. Yo digo que si uno sabe cómo hacer eso, si uno se capacita, si aprende de esas plantas, uno puede hacer proyectos de reproducir esas especies, de tenerlas en la casa o incluso de crear viveros y digamos, vender esas plantas o también ayudar a
a recuperar esas especies, A eso. como ir a sembrar a los bosques y demás. Entonces, Pero es se muy necesita- complejo. Sí, eso le voy a decir. Pero entonces se necesitan unos conocimientos. Claro, Sí, sí, eso sí. no es así pues al azar. ¿Listo? Sí, entonces lo principal es eso, como adquirir más conocimientos, capacitarse. Mientras tanto, como Mm, nos es decían mejor los que no, papás, sí. ver y no tocar se llama respetar, ¿cierto? Sí, porque desafortunadamente al no saber lo que uno está haciendo, sí, uno termina matando el animalito. Es como con los pájaros también, con Claro, lo que vos claro, decías. claro. Si uno no sabe qué es lo que comen, uno termina dándole algo que ni siquiera le va a alimentar. Al final se le muere el pobre animal. Total. Y está haciendo, pues, es muy lindo, hay que valorarlo y todo, pero como dices, Total. mejor incluso que si él quiso venir a la casa, que venga, ¿cierto? O crearle Sí, las sí, condiciones, diría yo, más que coger la cosa y traérsela, más positivo sería crear las condiciones para que vengan, La o cosa. crearle, digamos, si yo tengo una finca bueno, cuidar el bosque es también hacer que esas especies tengan ahí un hogar. Y Total. sin necesidad de que estén al lado de la casa de uno, pero uno las va a poder disfrutar ahí cuando uno la vaya y cosa. las observe, Así. ¿cierto? Muy bien. Bueno, preguntarán las mamás, sobre todo, que son tan enamoradas de este tipo de flores, de matas. ¿Cómo sé yo que esta flor es una orquídea? Sí, porque ahorita veíamos, y ojalá nos muestren más Alguna de esas. algunas, sí. Bueno, por por ejemplo, ejemplo, ¿cómo esa. sé yo que esta es una orquídea? Sí, ¿cómo Esa- sabe uno? Esta es una orquídea. Esa es de un género que se llama Telipógon. En general, ¿cómo hago yo para saber? Hay que observar muy detalladamente, pero Sí. digamos una característica que casi que todas las orquídeas tienen es que tienen 3 pétalos y 3 sépalos. Entonces, por ejemplo, ahí en esa imagen ustedes ya, ven ya. que como esos 3 pétalos son Sí. los que tienen el color amarillo y las rayitas rojas. Sí, sí. Y detrás de esos hay como 3 punticas un poco más verdosas. Claro, claro. Esos se claro. llaman los sépalos. Y esos son, Ya. ahí al lado de la flor, ustedes ven, no sé, como florecitas que apenas van a abrir. Sí, Entonces lo sí, que uno sí. ve desde acá, realmente esos son los sépalos, son los que protegen la flor que va a ir saliendo. Entonces tienen como qué función, como que si un animal de pronto se va a comer la flor, de alguna manera es una capa que protege, La protege pues, para que no la dañen. de animales o del sol o de los hongos, Pero ¿cierto? mire, sí. ¿Y por qué la tiene que proteger? Pues porque la orquídea necesita acumular un montón de energía para luego producir esa flor. ¿Y por qué la produce? Pues porque se necesita reproducir, o sea, está buscando que un polinizador llegue ahí a esa flor Claro. y haga el trabajo de coger el polen y llevarlo a otra flor y así, o sea, como cruzarlo Sí. y que de ahí luego puedan salir unas semillas que el viento las va y las Claro, dispersa. claro. Y ahí De hecho es eso, ellas Ajá. se vuelven vistosas, es buscando que vengan y se polinicen, ¿cierto? Las polinicen. Y no sé si pueden volver a poner ese video. Ahí, por ejemplo, hay otra característica de las orquídeas, y esa parte que ustedes ven cerca al centro, que es muy oscuro, Sí. que tiene como unos pelitos. Sí. Esa parte se llama columna y es como donde están los órganos reproductivos de las orquídeas. Y las orquídeas tienen los órganos masculinos y femeninos como Todos juntos. más o menos juntos en esa característica. Y por Sí. ejemplo, esa que está ahí tiene como unos pelitos. Ese es un muy buen ejemplo como para hablar de cuál es el polinizador de esa orquídea. Sí. Normalmente dicen que es una mosca. Yo no sé si ustedes hayan visto, pero hay unas moscas, a veces son rojas o a veces son negras, y en la parte de atrás tienen un montón de chusitos o pelitos. Y son muy similares a lo que la orquídea tiene ahí. Entonces, esa orquídea tiene una estrategia y es como que ella se hace pasar por una mosca que es una hembra. Entonces, Mire, pues. de alguna manera, la forma que tiene ahí está remedando los pelitos de una mosca. Entonces lo está llamando. Sí, pero debe tener también algún químico, alguna hormona o algo que es una señal y empieza como a atraer las moscas. Entonces Mire, ya la pues, mosca qué viene belleza. y se para en la flor Sí. y la mosca piensa que ahí hay otra mosca. Claro. Pues realmente la claro. orquídea está engañando a la mosca para que la mosca Para que le haga el favor. para que le haga el favor, para que le ayude a hacer la sí, reproducción. Qué Entonces se llama como decepción, como engaño. Engaño, sí. Entonces, pero digamos, mire, pues, la mosca, entre comillas, no recibe nada bueno, pues estás perdiendo, Sí. entre comillas, el tiempo, tiempo, sí. porque no es una mosca de verdad la que está... Claro.
Pero le hizo el favor pero a la... le hizo la ayuda a la ella. orquídea. Entonces la orquídea depende de esa mosca y si algo sucede, algún cambio y de pronto esa especie de esa mosca o ese grupo de especies que tienen esa característica se murieran o desaparecieran Claro, o disminuyera claro. mucho esa población, inmediatamente se va a afectar Afecta. esa orquídea. Muy bien, Porque es que depende de la existencia de esa mosca. muy bien. Entonces, si se acaba la mosca, se acaba la orquídea Claro, también. claro. Bueno, Daniel, miremos más fotos. Mire qué hermosura. Esta se llama Sí. Prostechia gilbertoi. Esta es una orquídea muy, muy linda que tenemos pues por acá en toda la zona de los Farallones. Sí, Con esos colores impresionantes. Y esa tiene una característica muy interesante y es esa parte que ustedes ven arriba, pues el Sí. labelo, la que Sí. tiene como ese borde blanco Ajá. y las rayitas que dirigen como hacia el centro. sí. Generalmente en la mayoría de orquídeas uno la ve en la parte de abajo y en esta está hacia Estás al arriba. contrario. Entonces dependiendo de cómo crezca ese tallo de donde salen las flores, Sí. uno puede hablar como de una característica que es como la orientación de la flor. Entonces hay unas flores que parece que estuvieran al revés y eso se llama si está resupinada. Pero digamos, acá es difícil de ver porque puede que el tallo esté creciendo hacia arriba, entonces puede Claro, que no esté girada la flor, sino que la mayoría de orquídeas uno las ves como colgando. Colgando eso. Entonces depende de hacia dónde vaya el tallo, es donde uno debe ver la orientación de la orquídea. Bueno, ¿esta es una o son varias orquídeas ahí? Son varias flores de una misma orquídea. Ah, muy bien. Esa la vi en una caminata muy bonita que hay entre Jardín y Caramanta, en la parte más alta de la montaña. Sí, Esta que está ahí en este momento, esa Claro. anaranjada, es muy común por toda esta zona, pues realmente es una de esas que es resistente. Qué Que resistente. uno encuentra en bosquecitos Ah, no me diga. como los Y bordes mire de qué tan quebradas. hermosa. Se llama Acianthera casapensis. Pero es pequeña. Es porque es que pequeñita, la sí. gente cree que Sí, las orquídeas siempre son grandes. Y en realidad Yo creo no. que tiene por ahí entre 1 y 2 centímetros la Ah, flor. muy Sino que en pequeña. el video, como uno acerca para poder mostrar Claro, se ve bien muy la flor, grande. se ve muy grande. Pero en realidad es pequeña. Pero sí, la mayoría de las que vemos, por ejemplo, esa que Mire están esta, mostrando vea. ahí, Sí. esa se llama Andinia pilosela. Esa es muy pequeñita, muy pequeñita. No me diga, sí. Entonces realmente casi pasa desapercibida. Si usted está caminando por el bosque, No, difícilmente la observa. ellas cuelgan y lo que uno normalmente ve son esas hojitas que están ahí peludas. Ujú, sí, Muchas sí. veces no ve la flor porque está como escondidita y hay que acercarse mucho para poder ver la flor, pero ahí están esas orquídeas creciendo. Y entonces se definen no por las hojas, sino en sí por la flor, para saber que en realidad es una orquídea. Es que es muy impresionante porque las orquídeas tienen es como uno de los grupos o una de las familias que tiene más diversidad. Ah, muy diversas. Eso. Entonces es un grupo que tiene muchísimas especies. Según dice, pues la información, los datos cambian, pero digamos podrían ser 50.000 en todo el mundo. Por Dios. Es demasiada cantidad. Y como son tantas, todas son muy distintas. Entonces, digamos, dentro de esa familia pues hay muchos grupos y de grupo en grupo pueden ser aparentemente súper distintas. Entonces Dios. uno cree que todas las orquídeas son como estas que acabamos de ver. Claro, no, claro. aparece otra que tiene otra forma. Sí, sí. Pero entonces hay que analizarla muy bien como para ver, bueno, dónde Para están los clasificarla. pétalos, dónde están los sépalos. Ya. Hay otra característica que normalmente citan para saber si una planta es una orquídea o no, y son las raíces, porque muchas de esas raíces son muy especiales, son como unas raíces peluditas. Tienen algo que se llama velamen, una capa como peludita, que permite que, por ejemplo, las que viven en los árboles se llaman epífitas. Entonces, esa característica de las raíces permite que ellas se adhieran o se peguen como a la corteza. Sí. Y por ahí ellas absorben agua y nutrientes, como digamos materia orgánica que el agua lava, cae ahí o se mueve por las raíces y ellas lo absorben. Y también hasta se pueden alimentar por las hojas, que es algo muy extraño pues para la gente común pensar que una planta come por las hojas, por decirlo así. Dios, sí. Pero sí. Bueno, por ahí mismo pueden hacer ese proceso. Usted lo dijo de una manera muy diplomática, lo de que ellas se alimentan, pero yo se lo voy a expresar como me lo han dicho por ahí algunas personas, y es que muchas orquídeas
son unos parásitos. ¿Eso se puede clasificar así o en realidad no son así? No, yo digo que eso es un mito, realmente es una información como errónea que muchas veces hace mucho daño porque la gente termina, digamos, arrancando todas las orquídeas. He escuchado historias, por ejemplo, de que en los parques de los pueblos hay gente que ha dicho eso, como que pues, todas esas parásitas hay que quitarlas porque están matando el árbol, ¿cierto? Que lo van a secar. Realmente no es así. Pues lo único que están haciendo ellas es como pegándose a la parte externa del árbol. Teniendo donde están, más no porque No estén ahí se están alimentando. Ajá, no es como otras plantas que le están chupando la savia o le están robando el nutriente, sino lo único que están haciendo es como que se adhieren y realmente de lo que se alimentan es como cuando caen las hojas o esa misma materia se acumulan en ciertos lugares, eso se descompone pues porque en todas partes hay hongos, hay insectos haciendo ese trabajo. Entonces ellas, cuando llueve y hay mucha humedad, se chupan y viven de eso. Sí. De pronto el único, o sea, digamos que qué cosa puede ser negativa, que ya los árboles cuando son muy viejos y muy grandes, pues se llenan de epífitas, entre ellas las orquídeas, y eso va adquiriendo peso. Entonces, con el tiempo se quiebra una rama y se cae, ¿cierto? Eso es natural, es normal. Sí. No quiere decir pues como que estén matando al árbol en sí, es un proceso normal del árbol, él vive cierto tiempo, y esos árboles... no recuerdo bien el término, pues como los árboles en los que las orquídeas viven, creo que se llama forófito. Es decir, no en todos los árboles hay orquídeas, hay como ciertos árboles más atractivos, tienen algunas condiciones que hacen que las orquídeas crezcan ahí. Les gusta estar ahí. Ajá. Entonces, si uno supiera esa relación entre el árbol en el que la orquídea vive, porque pues también depende de la especie de la orquídea, si uno supiera eso, digamos, yo podría sembrar árboles que de alguna manera brindan las condiciones para que ahí crezcan las orquídeas. Entonces, podría estar ayudando, fomentando a que las orquídeas en algún momento pudieran llegar y crecer ahí. Claro. Bueno, Daniel, a uno le hablan de orquídeas y uno se imagina que estamos hablando, pues, digamos, de un clima de más de 1000 metros hacia arriba, ¿sí? Pero le escucho a usted que no, que hay orquídeas en clima caliente. ¿Es así? Sí, incluso si uno va, por ejemplo, al Chocó, por poner un ejemplo, y uno está cerca de la playa, uno ahí mismo en ese lugar al lado de la playa, uno podría mirar los árboles y ahí encuentra orquídeas creciendo a nivel del mar. A nivel del mar. Claro que la mayoría pues están como en los árboles, como en medio de la sombra, pues por decirlo así. No, es difícil que en climas muy calientes estén a pleno sol, ¿cierto? Pero hay algunas orquídeas terrestres, o sea, que crecen en el suelo mismo, que muchas veces están así, digamos, hasta en los potreros, hasta en las zonas abiertas, y ese es el hábitat al que están acostumbrados, aguantan esas condiciones y crecen ahí. Entonces, desde el nivel del mar, básicamente, hasta los páramos, diría yo, las orquídeas se pueden ubicar. Como lo dice ustedes, son cantidades y que, mire, están desde el nivel del mar hasta los páramos. Lo que sí se puede ver es que en las zonas más calientes hay como una menor densidad y menor diversidad. Y menor cantidad, sí. Por ejemplo, menor diversidad, sí. Tenemos un ecosistema que se llama bosque seco tropical. Y en ese está aquí en Bolombolo, hacia esas partes. En ese, digamos, hay menos diversidad que si yo me fuera para una zona de 2.600, 2.700 metros, cerquita a los 3.000. Claro. En esa zona, cerca a los 3.000, ahí hay una cantidad impresionante, o sea, es una locura. Y por ejemplo, en Jardín tenemos una reserva que se llama Reserva Orquídeas, y más o menos está cercana a esas altitudes, como 2.500, hay una parte que está ya cercana a los 3.000. Es realmente esa altitud donde más diversidad de orquídeas se encuentra, por ejemplo, en Jardín. Claro. Bueno, Daniel, mire por ejemplo esta, mire qué curiosa. Esa es una Masdevallia. ¿Cómo me dice, perdón? Masdevallia. Masdevallia. Y esa es la única que yo he visto realmente de esa especie, la única plantica que... ¿Y cómo la cataloga uno para decir, no, es que es una orquídea?
Ahí de pronto no se ve tan fácil, pues porque estamos viendo es como 3 pétalos, por decirlo así, pero Sí. si uno, digamos, cortara la flor o si uno lo abriera, por Sí. dentro ve todas las estructuras de las que estábamos hablando. ya, Pero es ya, que en cada género varía muchísimo. Sí, Entonces, sí, sí, sí. las Masdevallias más o menos comparten como esa forma Mire qué de toma tener tan esas bonita 3 es. puntas. Pero en la parte de adentro, por ejemplo, tiene el labelo que uno no lo está mirando desde acá, desde Sí, afuera. sí, Entonces sí. habría que, como quien dice, partir la flor para mirar. Ah, Pero quizás eso indique de alguna manera que la flor solo le permite como a ciertos insectos, a ciertos animales entrar para polinizarlo. Entonces no digámoslo cualquiera así, es como muy selectiva, muy es pinchadita. la misma forma bloquea o admite que un animal entre Ya, o no. ya, ya, ya. Esta es una muy miniatura. Pero muy Se llama pequeñita, sí. Lancasteriana, si no recuerdo mal, muy Sí, pequeñita. sí. Puede ser básicamente como 2 milímetros o 3 milímetros de grande. Por Dios. Y esas orquídeas así pequeñitas casi siempre necesitan mucha humedad. O sea, Mucha están humedad. en zonas donde llueve Donde mucho, llueve siempre mucho, hay sí, sí. niebla. Eso. O como dice usted, está en cerca a la los sombra. ríos donde hay mucha humedad, sí, sí. Esa que estamos viendo ahí, esa es una terrestre. También es una orquídea. Sí. Mire pues. Entonces, esta es una terrestre, esa uno la ve, digamos, desde el suelo creciendo en la hojarasca. Y muchas de estas terrestres crecen como una espiga. Como una espiga, es que eso Entonces, ya era como una espiga. todo eso que ven ahí no es, digamos, como una sola flor, no, es más bien como un montón de flores que van saliendo. Un ramillete, pues Ajá. digámoslo así. Ah, pero mire. Entonces pues, hay que mirar ya cada cosita de esas en específico para ver para cómo es la saber. flor. Ah, qué bien, qué bien. Y a simple vista, pues uno lo miraría, lo que vos decías, y ve, y yo no me imaginaba que las orquídeas fueran así. Claro, total. Por ejemplo, esta que están Mire qué mostrando ahí, hermosura, esa mire. también es terrestre, y es muy pequeñita la flor, Sí, es sí, súper sí. chiquita. Y ahí ven que tiene como un pétalo ese que tiene unas marquitas verdes como unas líneas. Claro, claro. Probablemente sea también como para atraer al que la poliniza. Sí. Como, Muy como bien. una señal para atraerlo. Bueno, Daniel, entonces la idea es que pues, viendo las orquídeas, que hay algunas que, como lo dice usted, son fuertes y otras son débiles, en realidad tratar más bien de no hacer la forma de cultivarlas en la casa. Solo algunas que son como muy comunes se podrían tener, de resto mejor no tocarlas siquiera. Sí, igual generalmente las que uno ve que están cultivando en las casas son las que realmente resisten esas condiciones. Eso. La gente de todas maneras muchas veces ha intentado traer orquídeas como de climas muy fríos y húmedos y tenerlos, por ejemplo, en una casa donde a veces entra el sol y ellos piensan que porque le están echando agua ya va a estar bien y muchas veces no, pues están haciendo ese daño. Entonces, Claro. hay gente que realmente sí tiene todo tipo de orquídeas en el lugar donde vive y todo, hablando, por ejemplo, de los coleccionistas, Sí. pero es porque es gente que se ha dedicado a estudiar las orquídeas, o sea, tiene un conocimiento muy, Vasto, muy muy completo de las especies, de cada una, en qué clima vive, cuáles son las condiciones. Claro. Esos son los famosos orquideoramas que mucha gente Sí. inclusive pagan para poder ir a verlos. Sí, o sea, hay coleccionistas privados que en su misma casa tienen lugares donde ahí tienen, por ejemplo, las orquídeas de clima frío. Hay personas en Europa o en Estados Unidos, en varias partes del mundo, que son como unas especies por decirlo, como peceras o como de cuartos, donde ahí tienen aire acondicionado, tienen humidificadores, bueno, todas las condiciones para poder tener orquídeas como las que vimos, estas muy pequeñas de milímetros, que muchas de esas son de un grupo que se llama pleurotalidíneas. Entonces, para tener ese tipo de orquídeas tiene que tener uno ese equipamiento, ese lugar, saber toda la información de las especies. Entonces, generalmente solo ciertas personas son capaces de cultivar orquídeas de esa manera. Disfrutémoslas más bien así, ¿cierto? Sí, de hecho hay ciertos coleccionistas, hay un señor, si no estoy mal, que él vive como en el Retiro y él tiene una colección gigante de orquídeas de todas partes del mundo, entonces si uno quiere ver orquídeas, por ejemplo, ese sería un muy buen lugar, es una persona experta, es una persona que cultiva orquídeas, que vende, que enseña, cómo se Eso le iba a cultiva. decir.
Entonces que la gente vaya, la admire y todo, e incluso hasta que aprenda de ellas, cómo hay que conservarlas, en fin, todo Se le esto. puede preguntar a este señor, vea, lo que pasa es que yo vivo en tal parte. Ah, no, señor, cultive esta. Sería ideal que, digamos, en estos pueblos que tenemos tanta diversidad de orquídeas, pues de la mano de la administración o de los privados, hubiera lugares que cumplieran esa función, como por decirlo, jardín botánico o el orquideorama que vos decís, pues que la gente pudiera ir fácilmente a mirarlas, pues a disfrutar de ese espectáculo. Lo que sí tenemos en este momento son las reservas, entonces si alguien quiere disfrutar y verlas, yo digo que en el momento lo ideal es eso, visitar las reservas. Con un guía. Que incluso muchos de los que vivimos en Andes, Jardín y demás, no sabemos qué reservas tenemos, no las conocemos. Entonces es una invitación también para que vayan, para que se den cuenta esa cantidad de orquídeas que se pueden ver, les tomen fotos, les pregunten todo lo que quieran preguntar. Y es más sano eso de educarse y aprender. Y claro, también otro consejo, y es que ya los mismos viveros venden cierto tipo de orquídeas que uno sí las puede tener en la casa. Entonces más bien ir a un vivero y allá mismo preguntar, vivo en tal parte, es un clima caliente, ¿qué orquídea puedo tener? Y generalmente esas que venden pues son orquídeas que vienen de otros países. Hay pocos viveros que tienen orquídeas colombianas. Me parecería ideal pues que uno pudiera tener una orquídea de su propio país y demás. Pero independientemente de eso, esas opciones están y sería muy bueno. Y bueno, y la otra opción es la que siempre ha existido y es las señoras y las abuelitas de todas partes tienen la tradición de, tengo esta orquídea, regálame le voy a dar un piecito o dame un piecito, yo te cambio esta por esta. Eso se ha hecho por siempre y es una forma no destructiva de uno disfrutar de esas plantas. ¿Por qué? Porque no estás cogiendo una planta del monte para traerla a la casa, aunque en un principio casi todo el origen de todas esas plantas ha sido del monte, ¿cierto? Pero más bien, si alguien ya tiene una planta y te puede compartir, es mejor eso que ir a un bosque y sacar una planta que está allá. Hombre, Daniel, muy corto el tiempo y muy agradable todos estos conocimientos que nos estás expresando. Muchas gracias por invitarme y bueno, seguimos conversando por acá de otros temas en alguna otra ocasión. Excelente, eso está bien, muchas gracias. Televidentes, es todo por hoy. Los espero en un próximo programa.